el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Abba, Padre, qué gozo, bendecidos, cantarle con amor a nuestro Dios vivo. Abba, Padre. Estoy viviendo la gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo apto para toda buena obra. Por eso tengo gozo, anhelo sembrar en todo tiempo, lo hago con certeza. Produce abundante fruto y a mí nada me falta. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. El conocimiento recibido mi herencia, ya se ha manifestado. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Somos su nueva creación y sembramos con gozo, no con tristeza ni por necesidad. Abba, Padre. Estoy viviendo la gloria hermosa, la más grande y preciosa, que el gran pastor me hizo apto para toda buena obra. Por eso tengo gozo, anhelo sembrar en todo tiempo, lo hago con certeza. Lo hago con convicción. Fui educado, fui formado, reconozco tierra fértil, la que produce abundante fruto y a mí nada me falta. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. El conocimiento pleno tengo, vivo abundando en todo, he recibido mi herencia, ya se ha manifestado. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Con todo nuestro amor para ti, Señor. Te amamos, papito. Abba, Padre. Caminamos por un camino nuevo y vivo. JH nos enseñó, nos edificó. El fundamento fue puesto, alcanzamos la perfección.
la plenitud del conocimiento, fuimos confirmados. Llegamos a madurez, por eso nadie nos engaña. Fuimos sellados y justificados por su gracia, de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña. Fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Atravesamos la puerta, vivimos la era de los dioses y hemos recibido esa reserva de su poder, la que tenía guardada para el día de la transformación, para su iglesia fiel. Y ahora mostramos las abundantes riquezas y bondades de nuestro Dios vivo. Por eso nadie nos engaña. Fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña. Fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Por eso nadie nos engaña. Fuimos sellados y justificados por su gracia, y de ahí nuestra herencia al traspasar su velo. Su carne, Abba Padre, somos sus primicias. Abba Padre, qué gloria, bendecidos. Abba Padre. Abba Padre, qué gloria, bendecidos, ser privilegiados, sus escogidos, su manada pequeña. Abba Padre, nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. Nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Abba Padre, somos hijos escogidos,
privilegiados, primicias de ese Dios vivo. Abba, Padre. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Abba, Padre, qué gloria, bendecidos. Abba, Padre. Bendecidos dioses, preciosa amada del Dios vivo, los dioses que estamos gobernando la tierra, las naciones son nuestras, porque así dice, el Salmo dice, porque heredaremos la tierra. Levántate, oh Dios, porque tú heredarás las naciones. Y ahí sí que se levantó el primero, se levantó el segundo, y cada uno de nosotros somos un Dios levantado para gobernar esta tierra. Así que estamos viviendo los tiempos más hermosos. Y un saludo a la preciosa amada que nos ve en las naciones, que sabemos que se gozan por las cartas que nos envían, que se gozan de esta gloria que estamos viviendo, ¿verdad? La gloria de los escogidos, la gloria de los elegidos, la gloria de los dioses, la gloria de los espíritus de los justos hechos perfectos, porque ahora no nos hemos acercado, sino estamos dentro de esa congregación. Somos el pueblo del cual habló Joel, un pueblo cual nunca se vio sobre la faz de la tierra. Así que dioses preciosos, preciosa amada, después del saludo vamos a avanzar. El clip es del tema anterior, pero me interesa porque papi habla bien claro de lo que él quiere comunicar ahí y es para este tiempo. Así es que vamos a comenzar con el clip, por favor. Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor en Jesús de Nazaret y el consumador en Jesucristo hombre. Ahora ahí dice apóstol, pero dice ahí puestos los ojos en Jesús. Es que en Jesús es que tú lo tienes puesto. Lo único que lo tienes puesto en Jesús en dos manifestaciones. En Jesús de Nazaret, que fue el autor, ¿y cómo la va a consumir si él murió hace casi 2000 años atrás? Él no puede venir a consumirlo, a menos que venga en otro ver humano. Yo ayer yo mismo me decía, porque yo a veces me siento así, voy a consumir un alimento y digo, gracias Señor por la provisión. Y si alguien me está mirando por la ventana y dice, Dios dijo gracias Señor, y él no es el Señor, es que el velo se relaciona así con su Dios. Yo digo, gracias Señor, yo estoy agradecido de ti Señor. Por eso a veces yo digo, mi Padre, yo sé que soy yo, pero yo soy un velo. Por lo tanto, esa fe se va a consumir en este velo que está aquí hablando con ustedes. El autor lo comenzó con muerte y se consume explicando el precioso evangelio de la incircuncisión que Dios se reservó. Se reservó ese plan para estos días, para Él mismo, hacer la predicación Él mismo y lograr consumir la fe.
Así que ya estamos en los tiempos cerca de consumar esa fe. Por eso en la carta de Pablo a los Corintios, en su primera carta, el capítulo 13, versos 12 y 13, dice: ahora vemos por espejo obscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y luego dice: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, son tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor siempre se quedará. La esperanza, cuando se consuma la fe, desaparece. Ya tú no necesitas esperanza porque ya has llegado al propósito de la esperanza. Y ya no necesitas fe porque lo que no era ya fue y ya está hecho. Y lo que se ve, ¿a qué esperarlo? Ya la fe entró en su mayor gloria. Así que bendecidos, hermanos míos, nosotros estamos en una etapa preciosa de nuestro ministerio, en una etapa postrera, en una etapa donde ya todas las profecías se están cumpliendo, están llegando a su etapa final. Y ya prontito veremos el espectáculo mundial que va a condenar al mundo. Bienaventurado eres tú que has creído y a ti no te va a condenar. Pero va a haber mucha gente condenada que se burlaron, que no entendieron, porque tenían un velo donde no podían entender estas maravillas que nosotros estamos experimentando. Fíjense qué importante lo que José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, está diciendo ahí. Él está diciendo que hay un autor y un consumador de la fe, ¿sí? El autor fue Jesús de Nazaret y el consumador es Jesucristo hombre. Claro, él está vivo y entonces dice que él está consumiendo la fe o consumando la fe, ¿sí? Consumando sería la palabra, la fe por el evangelio, y no era por el evangelio. Él, el autor de la fe, no fue por predicación, fue por muerte, y el consumador de la fe fue por muerte. De la misma manera, uno fue el autor y otro el consumador. Quiere decir que si ese proyecto Jesucristo terminó, porque el autor terminó y el consumador también. Está bien clarito eso. Ya se dio cuenta que está bien clarito. Ahora está bien clarito. Por eso él dice el autor y el consumador. Entonces él dice una cosa: ¿esperanza para qué? Si ya llegó lo que tenía que llegar. ¿Y fe para qué? Si ya apareció también. Entonces, esta es la etapa que él está hablando ahí, es la etapa a la que nosotros estamos viviendo hoy. Pero tenemos que quitar el género Jesucristo, porque terminó juntamente con esa fe, terminan los velos. Entonces, esa es la importancia de esto. Muy bien, pero qué precioso este clip, porque abre una luz. Y es que fíjese que usted y yo lo miramos y los demás no lo van a ver. ¿Por qué? Porque usted tiene la capacidad en sus ojos espirituales de verlo, de entenderlo. Por eso es que se hace fácil. Pero los demás no lo ven. ¿Qué? Fíjese que hace unos días pusieron en una de las páginas que hay el último misterio. Y no entienden qué es el último misterio. El último misterio era la transformación. Sí, el último misterio de esa fase era la transformación. Pero no lo entienden, ellos dicen el último, o sea que ya no hay más. No, ¿qué dijo ahí? Ahora se conoce en parte, dice.
pero entonces se conocerá como fuimos conocidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Sí, es que mire, todo tiene su razón. Muy bien, vamos a pasar al consejo para la siembra. En Filipenses capítulo 4, verso 10. Un tema bien importante en el conocimiento, o un clip bien importante en el conocimiento de la siembra. Filipenses capítulo 4, verso 10. Si usted necesita un sobrecito, Filipenses en el capítulo 4, verso 10. Y hoy la siembra va a tomar un giro. Tiene que tomar un giro la siembra, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que va a decir aquí, porque usted lo va a entender facilito. Dice: en gran manera me gocé en el Señor, escuche, de que ya al fin, diga al fin, habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Fíjese, Pablo dice que revivieron el cuidado de él. Y si tuvieron que revivir, ¿qué era lo que había pasado? Que como que hubo un tiempo de silencio donde apartaron la siembra. ¿Por qué? Porque todavía estaba permeando la doctrina de los apóstoles. Y entonces la iglesia estaba, ¿será que es cierto? ¿Será que no es cierto lo de Pablo? ¿Será que siembro? ¿Será que no siembro? Cuando uno tiene duda de que el evangelio o la palabra sea la verdad, ¿qué pasa? Retiene. Y con razón, está correcto. Pero cuando hay certeza, ¿qué pasa? Entonces siembra. Pues eso mismo pasó. ¿No ve que todavía está permeando el tiempo de la gracia con José Luis? Entonces, para que siembren ahora, tienen que estar seguros de que lo que están oyendo es la verdad. Y las personas están oyendo, pero están tranquilos, quietos, hasta que llegue la convicción, y entonces van a revivir el cuidado de la iglesia. No es el cuidado de nosotros ya, sino el cuidado de la iglesia, el cuidado de las naciones. Porque ¿para qué queremos nosotros la plata? Aquí se paga poco y todo, entonces con poco estamos bien. Pero ¿para qué queremos más? ¿Para qué queremos? Aparte de que usted recibe, ¿para qué? Porque imagínese tener, si esto va a ser algo poderosísimo, tenemos que tener un satélite también. Tenemos que tener un canal de televisión. Tenemos que tener radio. No fue así como papi se abrió paso. José Luis de Jesús se abrió paso. Y él, todo lo que decía, venía. Entonces, si nosotros estamos en lo correcto con la palabra, con el evangelio y con la doctrina, no es solo para nosotros. Aunque nosotros somos las primicias, pero es para que la palabra corra y sea glorificada. Entonces, fíjese, a partir de hoy confesamos y declaramos, y así va a ser, que a partir de hoy la iglesia tiene la convicción de que en lo que está es la verdad, y si es la verdad, siempre. Así que pase usted a sembrar con gozo y disfrute la abundancia de la herencia. Abba Padre. Ok, Abba Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado.
la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba, Padre. Siempre fui fiel a ti, estoy ejercitado. Ahora con tu herencia yo mantengo mi fidelidad. El verdadero evangelio ya me ha enseñado que sembrarte a ti es en tierra fértil. Me mostró que he sido enriquecido, por eso ahora también expreso mi gratitud, dando de lo mucho que me has dado. En la verdadera doctrina, confiado en tu verdad. Estoy preparado porque tú me has enseñado. Por eso siembro y mi mente ya lo sabe. Yo disfruto mi herencia, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer, vivo en abundancia. No siembro por necesidad, yo doy de lo mucho que me das. No tengo mayor placer. Abba, Padre. Muy bien, dioses, vamos a entrar de lleno a la sobreedificación. Hoy hay un tema espectacular, precioso. El nombre del tema es el fin para los incrédulos. No, fíjese que no estamos diciendo el fin de los incrédulos. Eso es el Dios vivo el que verá. No, estamos hablando el fin para los incrédulos. O sea que los incrédulos tienen un fin aquí. Muy bien. Fíjese, siempre que ocurre un cambio de pacto o dispensación, se manifiestan incrédulos. ¿Sí? Siempre que hay un cambio, van a haber incrédulos. ¿Y qué pasa con esos incrédulos? Que no dan el paso a la posición que trae la nueva dispensación. Cuando termina una dispensación, termina una posición y da inicio a una nueva posición. Entonces, ¿qué es lo que hacen los incrédulos? Se aferran a lo que les tocó vivir y al velo. A eso se aferran, a lo que les tocó vivir y al velo. Ejemplos. Moisés. Cuando Moisés muere, lo primero que hace Dios es aparecérsele a Josué y le dice: Josué, deja de llorar. Lo primero que le dice: deja de llorar, Moisés ha muerto. Ahora pasa tú al otro lado y toma la tierra. Cambió la posición. Él era siervo de Moisés, pero ahora era el escogido que Dios tenía para pasar. ¿Está aquí? Entonces, ahora se imagina cuántos incrédulos salieron de ahí cuando Josué les dice: levantémonos, muchachos, porque dice Dios. Así nomás la recibieron. Siempre hay incrédulos, siempre. Muy bien, sigamos. Los discípulos de Jesús de Nazaret.
¿qué pasó con Jesús de Nazaret? Muere, resucita, pero se va. Ellos lo vieron subir. Sin embargo, ellos se quedaron ¿en qué? En lo que Jesús hizo aquí. Y de ahí no se movían. Y obviaron lo que vino y les dijo Pablo, que había dicho Dios, que para que fueran de otro, del que resucitó de los muertos. ¿A ellos les interesaba el que resucitó de los muertos? No, a ellos lo que les interesaba era Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque se acomodaron al velo y a lo que el velo hizo. Pero el pacto cambió. Muy bien, ahora fíjese bien. Los discípulos de José Luis no lograron ver el cambio del pacto tampoco. Porque Pablo les dijo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Pero ellos siguen viendo ¿a quién? Al velo y lo que había en ese pacto. Entonces, siempre que hay un cambio, hay incrédulos. Y hoy vamos a ver cuál es el fin de los incrédulos. ¿Dónde se quedan los incrédulos? Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 21 al 26. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán, diga, en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vamos a mantenernos un momentito ahí. Entonces fíjese, en Adán quiere decir que el que está en Adán, ¿cómo está? Muerto. Pero Adán, ¿qué representa? La carne. Pero en Cristo todos serán vivificados. Entonces fíjese lo que eso significa. Todo el que cree que todavía tiene carne y no fue transformado, está muerto. En cambio, al morir Cristo, José Luis de Jesús terminaría el cuerpo de pecado, que era la carne, y el fin de la carne también traía el fin de la muerte. Eso es lo que está diciendo así. En Adán todos mueren. Quiere decir que el que cree que todavía tiene carne está en Adán. ¿Y cómo está? Muerto. Ahora Cristo iba a morir para que todos los demás serán, dice, futuro, fueran vivificados. Sigamos leyendo el verso 23, por favor. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces, primero Cristo, luego las primicias. Las primicias de Jesús de Nazaret fue Pablo y sus discípulos. Eran las primicias de Jesús de Nazaret. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Quiénes son los que son de Cristo en su venida? Nosotros. Porque cuando Él vino en su segunda venida, entonces nosotros éramos los que éramos de Cristo. Sigamos leyendo el verso 24, por favor. Pero oiga lo que dice aquí. ¿Luego qué? Luego, diga el fin. Y es que aquí es donde usted tiene que darse cuenta que hay un fin, que es un proyecto que tiene un comienzo, que comenzó con Jesús de Nazaret, pero tiene un fin, que terminó con José Luis de Jesús. Entonces dice, luego el fin, cuando entregue el reino. O sea que el reino, Él lo representaba, no lo tenía todavía, Él lo representaba, pero tenía que entregar ese reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Verso 25. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Sigamos leyendo el 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y cuando muere la carne, muere qué? La muerte. Muy bien, entonces vamos a ver. La transformación es un beneficio
para aquellos que entienden y creen que Jesucristo fue un proyecto que tuvo un principio y un fin. ¿Sí? Y que el propósito de ese principio y de ese fin, más bien del fin, era la vida eterna y la transformación de nuestros cuerpos. Eso es lo que está diciendo aquí. El que no cree, entonces se quedó, todavía está muerto. Muy bien. ¿Y cómo conocimos esto? Lo conocimos por medio de una doctrina. Y esa doctrina es la sobreedificación de la iglesia. Eso es lo que nos ha dado a conocer esta doctrina. Vamos a ir a Romanos 14, en el verso 8 y 9. Dice: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿Verdad? Alguno puede decir aquí, pero igual somos del Señor, porque ahí dice que si los que están muertos y los que están vivos, ¿qué? Son del Señor. Y es cierto, ¿o no? Ahí lo dice. Pero el beneficio no es el mismo. El beneficio de estar muerto es muerte. Y el beneficio de estar vivo, es vida. Vida y paz. Vida eterna. Leamos el 9, por favor. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. O sea, Dios tiene control de vivos y muertos, pero el beneficio que tienen cada uno no es el mismo. O sea, si por allá dicen, sí, pero nosotros somos del Señor. Sí, ustedes son del Señor. Pues, usted se recuerda cuando Pablo dice, cuando menciona las dos simientes, y dice que él soportó con ira los vasos de ira preparados para qué, eran de él o no, y los vasos de gloria para gloria, y los vasos para gloria, de misericordia para gloria, ¿de quién eran? De él. Pero uno era para ira y el otro qué, para gloria, para misericordia. Entonces ahí estamos, ¿verdad? Vamos entonces a Hebreos capítulo 3 versos 7 al 12. Hebreos capítulo 3 versos 7 al 12, porque aquí ya vamos a comenzar a ver las personas que no creen. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, sigamos, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Sigamos leyendo. Donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Sigamos leyendo. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido ¿qué? Mis caminos. Sigamos leyendo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Verso 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Muy bien. Entonces, fíjese, ¿cómo habla hoy Dios? A través de la predicación de la doctrina, del evangelio, ¿verdad? Pero dice, y la incredulidad no les permite conocer el beneficio del Dios vivo, que es la transformación. No la pueden conocer. Y fíjese, dice, corazón malo de incredulidad para apartarse ¿de quién? Del Dios vivo. Eso quiere decir que ellos estuvieron con Dios y hoy se apartaron ¿de qué? Del Dios vivo. Cuando estaba el velo, ahí estaban. Pero cuando ya no hubo velo, ¿por qué? Porque la carne quiere. Y no es igual que Tomás. Si no meto los dedos en las llagas, no creo. Igual ahora. Ellos quieren ver un velo para creer. Pero aquí es el Dios vivo.
que ya no tiene velo. Entonces, no pueden ver la transformación. Ellos están esperando, para ellos terminó todo, ya no hay más. O sea, lo que nosotros estamos viendo, nosotros nos lo inventamos, según ellos. ¿Por qué? Porque para ellos se murió el velo y se murió todo, se acabó. Muy bien. Esto es bien importante, no es por lastimar a nadie, sino es sencillamente para que más bien crean, para que quiten ese espíritu de incredulidad, que es un espíritu, es una actitud. Vamos a ver primera carta a los Corintios 15, capítulo 49 al 51, que esto nos arroja mucha más luz ahora. Ahora está bien clarito, lo hemos visto como 3 o 4 veces, pero ahora está pero clarísimo. Mire, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Diga, yo traje la imagen del terrenal, pero ahora vivo en la imagen del celestial. Muy bien, sigamos leyendo el verso 50. Fíjese, quiere decir que, pero esto digo, hermanos, ese pero esto digo está diciendo, pónganle atención al verso anterior. ¿Sí? Porque aquí va a hablar algo que no se había hablado hasta el día de hoy. Y es que en sí, el reino nadie lo tuvo. Había un representante del reino, pero el reino no estaba. Entonces dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Por lo tanto, el reino nunca estuvo. En Jesús decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y decía con Pablo que pasaba predicando el reino de Dios, o sea, el reino como doctrina. Pero en sí, el reino lo está conociendo usted ahora. Entonces dice aquí que carne y sangre no pueden heredar, por lo tanto nadie heredó porque todos teníamos carne. Ahora, ¿usted y yo tenemos carne? No, porque ahora estamos en la imagen del celestial. Entonces, mire, cuando Cristo, fíjese, en su segunda manifestación murió, partió, salió del velo, se quitó el velo, en ese momento termina la imagen del terrenal y termina el género Adán. ¿Está ahí conmigo? Esto es importantísimo porque dice allá que en Adán todos ¿qué? Por lo tanto, todo el que esté en Adán está muerto. Y Jesucristo, hombre, en su carne era representante del género Adán. Cuando Él se quitó la imagen del terrenal y nos la quita a nosotros, entonces nosotros pasamos a la imagen del celestial. Entonces, como carne y sangre no heredan, nosotros no tenemos ni carne ni sangre. Nosotros somos los herederos. Por eso ahora nunca la herencia estuvo en manos de nadie hasta hoy. Y eso lo decimos con toda propiedad. Aunque José Luis de Jesús era el representante de ese reino, el que cuidaba ese reino, pero aún él lo vio hasta partir del velo, porque no podía entrar al reino con el velo. O sea que esto, dígame usted, ¿alguien había oído eso? Y ya habíamos leído eso, pero es que teníamos que tener la imagen del celestial para poder entrar al reino. Por lo tanto, usted ahora está en el reino de Dios. Es que ahora es un Dios. Por eso es que ahora gobierna la tierra. Esto es sumamente importante, sumamente importante. Y entonces fíjese, por esto digo, hermanos, pero luego nos da el misterio.
¿Por qué no se entendía eso? Y entonces fíjese cómo dice. Sigamos el 51, por favor. Dice, he aquí, os digo un misterio. Después nos da el misterio. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos. ¿Cuántos? ¿Cuántos seremos transformados? Porque está escrito y nosotros nos basamos en lo que está escrito. ¿Sí? Pero José Luis dijo una vez que no todos íbamos a ser transformados. Entonces, ¿qué? ¿Será que él se equivocó? No, él no se equivocó. Pero, ¿sabe lo que está diciendo ahí? Lo vamos a ver. Mire pues. Dice, pero todos seremos transformados. Dice todos. Aquí está. Porque hubo una posición. Y en esa posición, en ese cambio de posición, todos fueron transformados. Pero ¿qué pasó? Pero no todos creyeron. Entonces él sabía que no todos iban a creer. Por lo tanto él dijo, pero no todos van a ser transformados. Aquí van a ser sorpresas. Lo que estaba diciendo es, van a haber incrédulos que no van a seguir el evangelio a los que yo lo llevé. Así de sencillo. Por eso usted bendecido. Mire Dios, usted tiene que estar seguro en dónde está. Porque aquí no estamos jugando cuentos, aquí estamos en el reino y con toda la autoridad y el poder del reino. Y hablando las cosas como son. Entonces, fíjese. Vamos a leerlo otra vez. Os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces, todos fuimos transformados. Diga todos. Todos. No solo nosotros, todos. Todos los que estuvieron con José Luis fueron transformados en posición, pero no creyeron. Y yo le hago un llamado a todos los bendecidos, a todos los dioses que estuvieron con José Luis y que fueron transformados, pero no creen que han sido transformados. Porque es tiempo todavía para que se vuelva a la verdad y que se vea como es, como está transformado. Entonces son transformados, pero su condición es de no transformados. Su posición es que fueron transformados, pero la condición que tienen es de no transformados. No tienen el beneficio de la herencia. Para los incrédulos, ese fue el fin. El fin para los incrédulos. Ese fue el fin. El fin para ellos es seguir en eso. Ya no tienen más porque tienen que creer. Porque aquí todo es creer. Muy bien. Por eso papi dijo, vamos a vivir transformados en medio de una generación mala y perversa. Pero aquí no está hablando de todos, porque esa es la semilla que va a quitar de la tierra. No, aquí está hablando la generación en la que vamos a pasar transformados es en medio de una generación mala y perversa, incrédulos que tentaron nuevamente a Dios como fue tentado en el desierto Moisés. Se pusieron a discutir, mejor nos hubiéramos quedado allá habían tumbas, ¿acaso no nos podíamos haber muerto aquí, no morirnos aquí en este desierto? No creyeron el cambio. Primera carta a los Corintios 4:5. Ya vamos a ir aterrizando el mensaje. ¿Estamos? Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga ¿quién? Hasta que venga Jesucristo. No, hasta que venga el Señor. El Señor. Sí, nosotros vimos cuando José Luis nos dio este contexto, él nos dijo que era él, el que iba a venir, iba a aclarar lo oculto de las tinieblas y manifestar las intenciones de los corazones. Y no es que no fuera cierto, era el que iba a comenzar a hacer eso, pero el Señor
el Señor, el Todopoderoso, el Dios vivo, el que vive y reina para siempre, Él tenía que venir a mostrar ¿qué tenía que venir a mostrar? Lo que faltaba de la revelación y número 2, las intenciones de los corazones. ¿Cuáles eran esas intenciones? Que no iban a creer. Que despreciaron 40 años de predicación de Jesucristo hombre. Despreciaron. Nosotros no hemos despreciado esos 40 años. Esos 40 años sirvieron para estar donde estamos hoy. No lo tomamos en vano, sino que tomamos tal y como Él nos lo enseñó. Pero ellos no creyeron. Estuvieron con el Señor, pero lo que querían era el velo. No al Señor, al velo. Y amaron al velo y se quedaron en el velo y defienden al velo y pelean por el velo. Cuando el velo, a mí ya no me veréis más, dijo Jesús de Nazaret, y José Luis de Jesús dijo, a mí ya no me viene nada. Ya cuando ya no le venía nada, es lo único que estaba diciendo, yo ya tengo que irme, hombre, no me agarren. Entonces, de la misma manera que José Luis aclaró lo oculto y sacó las intenciones de ese tiempo, así ahora, muy bien. Ahora que terminó la gracia, nuevamente quedan cosas ocultas, porque hay que conocer cómo fue que ocurrió ese paso de la muerte y qué significó la muerte de Jesucristo, que usted y yo ya la sabemos. Por eso, porque sacó las intenciones. Terminemos con 2 Tesalonicenses capítulo 7 y verso 12. Entonces dice así: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Usted conoció a alguien que estaba en medio de Dios y los hombres? El mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es de la misma manera. Allá era Pablo el que estaba mediando, o por lo menos el que estaba enseñando en ese tiempo, y ahora era José Luis de Jesús. Pues aquí dice que hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Quién iba a venir? Diga el Señor. El Señor era el que iba a venir. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. Ese es el fin. Que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia, la carne. Muy bien, entonces el mediador, el que tenía que ser quitado de en medio para terminar con la iniquidad, porque la iniquidad ya estaba presente desde aquel tiempo, ¿sí? Yo les dije que después de cada dispensación siempre quedan incrédulos. Esos son los inicuos. ¿Quién explicó, quién enseñó qué era la iniquidad? José Luis de Jesús. ¿Quién dice que hasta que se manifieste el hombre de pecado? ¿Y cuándo se manifestó? ¿Quién sabía qué era el hombre de pecado? El hombre de pecado era la carne donde fue condenado el pecado. ¿Quién lo explicó eso? José Luis de Jesús. Entonces, él enseñó que el pecado fue condenado en la carne. Entonces, cuando él fue quitado de en medio, entonces entró la iniquidad. ¿Y qué es el inicuo? Es el que no quiere dejar la carne. Es el que está en rebeldía.
es el que está en incredulidad, es el que está en necedad. Porque hay muchos dioses que entienden esto, pero no quieren. Es que ¿por qué a él? Bueno, y porque él quisiera que fuera él tal vez, o de ella. Pero es que ¿qué tiene él? Nada. Eso es el designio del Dios vivo y el humilde. Pero si este es lo que están hablando, es como decía José Luis, si este es lo que están hablando es la verdad. No, pero el rebelde está contra Dios. ¿Verdad? Ellos están peleando no contra el que lleva la doctrina, están peleando contra el Dios vivo, mostrándole en blanco y negro. Y por eso es que dice que hay condenación para ellos. ¿Sí? Mire, y no es hablar por hablar de las personas, pero mire hasta dónde han caído, inventándose otro Cristo, porque se inventaron otro Cristo, solo que ahora mujer. Fíjese hasta dónde han caído. Si Cristo terminó, era un proyecto que tuvo su inicio y su cumplimiento, pero ¿qué? No, tenían que salir. ¿Por qué? Porque dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cómo estamos dando nosotros la verdad? Con amor. Pero ¿qué pasa? No quieren saber la verdad. Por esto Dios, igual que allá, por esto Dios les envía un poder engañoso para que quedan y cada vez se pierden ¿qué? Más. Cada día se pierden más, ¿verdad? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Entonces, una mentira que trae, otra. Y otra mentira, otra. Y una verdad que trae, otra verdad. Por eso es que lo que usted ve, bien, una comidita, como decía papi, bien sazonadita y siempre en lo mismo, siempre hacia la otra gloria, pero nunca saliéndose. Pero las mentiras lo que traen son mentiras. Entonces, ¿por qué estamos hablando esto? Estamos hablando esto por razón de los que son escogidos, elegidos para esta gloria y que van a oír. Y yo aquí personalmente, porque yo sé que esto lo oyen en todos lados, para que pongas atención a lo que se te está diciendo, porque no hay peor cosa para Dios que la rebeldía, la desobediencia, la necedad. No es para nosotros, porque nosotros somos dioses y nosotros estamos disfrutando esta gloria maravillosa, pero hoy es importante. Por eso tú valora lo que se te dio, valora tu transformación, valora. Papi dijo, yo ya no tengo, viene conteo regresivo, la transformación viene, el que la crea bueno y el que no la crea, se jodió, como diría él, con el perdón de algunos lugares. Toda su vida, 40 años para llegar a la conclusión de que venía la transformación, y cuando llegó no la creen. Ahora lo están esperando a él transformado, y él ya no va a venir, José Luis, porque él está juntamente con nosotros en los lugares celestiales, el Espíritu. Dioses, preciosa, amada, privilegio grande, enorme, disfrutar con los dioses, los que hemos creído y hemos sido fieles a 40 años de edificación y que ahora estamos en la sobreedificación. Recibamos al que nos edificó con gozo.
tampoco perdí el tiempo, porque aquí el único que está edificando la iglesia con el verdadero evangelio es Jesucristo, hombre. Esta es la reforma de la iglesia, no hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Bien, el tema de hoy es la creación dejó de gemir. ¿Por qué dejó de gemir? Pues porque ella estaba esperando en la manifestación de los hijos de Dios y ya los hijos de Dios se manifestaron. Vamos a darle lectura a la evidencia bíblica. Romanos capítulo 8, verso 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bueno, entonces nos preguntamos por qué la creación dejó de gemir. Bueno, la razón es que ella estaba gimiendo y gimiendo y gritando por ver verdaderos hijos de Dios, por ver verdaderos cristianos sobre la faz de la tierra, por ver gente alumbrada. Y usted dirá, no, pero si cristianos hay toda la vida, en los últimos 20 siglos hubo cristianos. No, ahí estamos en desacuerdo. Lo que habían eran falsos hermanos. Por eso, de hecho, esos falsos hermanos nacen de un falso apostolado y de un falso evangelio. Por ejemplo, el apostolado de los 11, Pedro, Juan y todo ese grupo, Santiago, Judas, ellos su apostolado terminó cuando Cristo resucitó de los muertos. Ahí terminó y comenzó el nuevo apostolado del apóstol Pablo, el único apóstol. Pero ellos siguieron oficiando como apóstoles con el evangelio falso de la circuncisión. Entonces, por eso es que Pablo tiene que hablar en Gálatas. Veamos a Gálatas capítulo 4. Porque es que Pablo, en el capítulo 2, verso 4, dice aquí: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo. Ellos veían que había una libertad gloriosa en los discípulos de Pablo. Entonces, cuando ellos escuchaban de esa libertad gloriosa, Pedro y Juan los enviaban escondidas. Vayan allí y digan bendecido y usen la fraseología que ellos usan. Digan que el diablo está destruido. No digan Dios te bendiga porque te descubren. Di bendecido, que ese es el trademark de ellos. Y compórtense libres. Y no vayan a decir aleluya cuando lleguen allí a los bendecidos de Pablo, porque él dice que ahora el Espíritu que está en vosotros clama, Abba Padre. Si dicen aleluya, los detestan. Así que iban introducidos a escondidas para espiar la libertad que tenían en Cristo Jesús los discípulos de Pablo. ¿Quién los identifica? Pablo, el apóstol, los identifica como falsos hermanos. ¿Y qué ha tomado lugar por los últimos 2000 años? Digo, hasta en el 1973, que yo me convertí al cristianismo. Yo primero fui católico, después fui pentecostal y después fui bautista, pero cristiano nunca fui. Cristiano fui en el 73, cuando supe que estaba muerto al pecado. Eso es un verdadero cristiano. Y fui alumbrado. Y el evangelio de la incircuncisión arropó mi mente, adornó, limpió mi templo,
para yo tener una confesión nítida conforme a la verdad que registra el Evangelio. Entonces, por eso es que la creación seguía gimiendo. Pero desde el 1973 para acá, comenzó el gemir a desaparecer. Comenzó a menguar ese gemido. Y la creación comenzó a ver ese poderoso ministerio de creciendo en gracia, regándose por todas partes del mundo, creciendo, alumbrando vida, buscando esos 144,000 del verdadero Israel de Dios. Recuerda, coge esta orejita, judaísmo es una religión. Los verdaderos 144 es el Israel de Dios, que ahí no vale gentil ni judío, sino que es una nueva creación. Y nosotros somos el verdadero Israel de Dios. Y a nosotros pues nos han marginado mucho a los hispanos. Por eso la mayoría de las primicias y de justa retribución va a ser de habla hispana. Porque ahí donde Jesucristo, hombre, se manifestó, ahí donde llegó, aunque están entrando varias otras lenguas, ¿no? Pero la mayoría son hispanos. Y Pablo dice ahí que él era primicia del Espíritu, o sea que Pablo fue alumbrado y no sé cuántos más quedaron alumbrados, porque tú sabes que a él todos le negaron, especialmente esa gente allá de Pakistán, de Asia. Dice, todos me abandonaron. Y por abandonarlos, la creación estuvo gimiendo y gimiendo, pero ahora no está gimiendo, dejó de gemir. ¿Qué está haciendo ahora? Ahora está en dolores de parto, está que tira patadas para allá, tira para acá y está irada y está en dolores de parto porque pronto la redención de nuestro cuerpo está por explotar y entonces hay un descontrol en la naturaleza tremendo. Los científicos no pueden explicarse lo que está pasando mundialmente. Mira, 20 millones en esas lluvias en Pakistán fueron afectados. Cadáveres, la tierra se sigue llenando de cadáveres. Jesucristo, hombre, lo dijo a principios de este año, que venía accidentes por todas partes. Mira, ahí en Colombia un avión se partió en 3 pedazos. Y gracias a papá que no murieron mucha gente, sino que muchos heridos. Pero un rayo la cogió y le dio y la tiró contra la pista a ese avión. Y bueno, y los accidentes y puentes cayéndose y fuego en Rusia, se está quemando todo Rusia. En fin, la creación ya no está gimiendo, lo que hace es estar en dolores de parto esperando la redención de nuestro cuerpo. Entonces, vemos que ahora hay verdaderos hijos. ¿Quién es verdaderamente un hijo de Dios? Aquel que fue alumbrado y entiende que hay 2 evangelios y él escoge el evangelio de la incircuncisión. Míralo ahí en el Gálatas capítulo 2, verso 7. Por si hay un bendecido que nos esté mirando, bendecido, dice, ¿de qué está hablando él de 2 evangelios? Nosotros conocemos que hay 5 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, esos no son evangelios. Pero mira cómo dice el verso 7. El verso 7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Como a Pedro el de la circuncisión. Quiere decir que ese evangelio de Pedro se le dio para que él terminara con ese evangelio. Cuando Cristo resucitó, ese evangelio no se podía usar más. Pero ellos siguieron predicándolo. ¿Tienes memoria cuando Jesús le dijo, por camino de gentiles no llevéis esta información? Pero ellos desobedecieron y siguieron llevando ese falso evangelio. Entonces, estamos hablando de que la creación ahora está con dolores de parto, como la mujer que está por parir. El apóstol Pablo dice aquí que así está la creación, esperando, bueno, y nos quedan ¿cuántos? 600 en el conteo regresivo, ya lo van a ver en pantalla,
Pero, y perdóname, y a final de este mes, en el número 6 aniversario de Telegracia, tenemos unos especiales bien importantes, porque ahí viene el día, septiembre 3, creo que cae 666 días en el conteo regresivo. Muchos bendecidos me están deseando y escribiendo: apóstol, recibimos que ahí va a ser la transformación. Oye, yo lo recibo, pero recuerda que tenemos un conteo regresivo. Si sucede ahí, maravilloso. Yo recibo eso. Sería una maravilla que llegara esa transformación en el día 666. Entonces, cuando el apóstol dice aquí la primicia del Espíritu, es porque el que escucha el evangelio de la incircuncisión le sucede lo que dice Efesios capítulo 1, verso 18. Mira cómo dice. Dice el verso 18: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Entonces, ojos alumbrados, para alumbrarte a ti los ojos, tienes que escucharme a mí, o escuchar a alguien que me calca a mí, porque dice que toda la humanidad tiene un velo puesto. Eso es una descomposición, eso es un embrujo que está en la mente de todos los seres humanos, como dijo Isaías, el velo que cubre las naciones. Hay un verso bíblico que Isaías profetiza el velo que cubre a todas las naciones. Entonces, ese velo, conforme a segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 14, dice: pero el entendimiento de ellos se embotó. Esos son entendimientos embotados. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es. No dice que leyendo la Biblia es quitado. Solo el que escucha a Jesucristo hombre y cree en el evangelio de la incircuncisión, leyéndolo y creyendo, entonces yo te quito el velo. Dice que es un velo que por Cristo es quitado. La iglesia no lo quita, nadie lo quita, es Cristo quien quita el velo. Y tú sabes que la fe viene por el oír, no por el leer. Tú puedes leer la Biblia y la fe no te llega así, pero el oír y el oír de la palabra de Dios. ¿Qué palabra de Dios? Pues el evangelio de la incircuncisión. Todos estos libros es la palabra de Dios. Hay palabra del Viejo Testamento, pero conforme a la dispensación de los tiempos, hay palabra histórica, hay palabra de la circuncisión, que es Santiago, Primera de Pedro, Segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, Judas y Apocalipsis. Me preguntaba un bendecido que por qué, si la bestia del capítulo 13 es Jesucristo, ¿por qué ahora dice que la bestia es echada al lago de fuego con el dragón? Mira, bendecido, no hay tal cosa ni dragones, no hay tal cosa como lagos de fuego, no hay tal cosa como mar de cristal, no hay tal cosa como caballos, jinetes y de diferentes colores. Sácate ese Disney World, sácate esos muñequitos de la cabeza, que eso, tú sabes que el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, verso 8, él dice que si alguien os predica otro evangelio, aun si es un ángel del cielo,
porque ya Pablo le habían comunicado que un ángel del cielo iba a ser enviado a turbar a Juan. Por eso Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis, él dice, el ángel que me envió Jesucristo. Claro, se lo envió Jesucristo. Por no obedecer a Pablo, Dios les envía un poder mentiroso para que crean a la mentira. Y el hombre veía carros, centellas, dinamita, petardo, él veía allí de todo, no entendió nada. Por eso es que él dice, oí y no entendí, vi y no entendí. ¿Qué debe entender? Ese libro nadie lo entiende. El único que lo entiende es Jesucristo, hombre, y el ministerio creciendo en gracia, que tiene los ojos alumbrados, que sabe lo que es la revelación del verdadero evangelio, y somos primicia junto con Pablo. Y yo no sé Timoteo si negó la fe o si los demás lo negaron, pero él a mí, Pablo me dice, todos me abandonaron, los de Asia me abandonaron, todos, solo quedo yo. Entonces Pablo fue parte de esa primicia y mira todo lo que ha esperado. Y en la transformación que vienen las primicias, cuando decimos primicia en una cosecha, tú sabes que hay diferentes partes, los primeros frutos y luego que se recogen los demás. Hay muchos que me preguntan, ¿usted cree que mi hija, que mi hijo va a ser transformado? Posiblemente tenga que sufrir la separación tuya por estar en desobediencia, por no estar congregándose, por no estar renovando su mente, tenga que ser alumbrado después, tenga que ser llamado en la segunda vigilia o en la tercera, pero en la primera se van aquellos que obedecen el evangelio de Jesucristo. Y no estamos hablando aquí de obra, estamos hablando de obediencia, estamos hablando de sometimiento, porque tú no puedes vivir por ahí viviendo como te da la gana, apareciendo cuando te da la gana, comiéndote la semilla, no quieres sembrar, y entonces ahora, y que porque tú fuiste alumbrado un día por mí, ahora yo soy de los 144,000. Y no estoy hablando de obra, esto es por fe, pero necesariamente fe en lo que está escrito. Pero tú no puedes vivir haciendo lo que te da la gana y decir, oh, yo me voy por las primicias. Recuerda, bendecido, tiempo de organizar los pensamientos. Que muchos bellos testimonios me han enviado, apóstol, desde que usted enseñó eso de organizar los pensamientos. A veces yo paso unas pruebas, unas cosas, pero de momento me detengo, no actúo rápido, organizo mi mente, déjame ver qué hago. Ángel, recibo que usted me abra la puerta, no me permitan hablar más de lo que tengo que hablar, no me permitan ser muy ligero en la contesta, déjame pensar, déjame organizarme. Tienes que organizar tus pensamientos, bendecidos, porque a usted se le ha llamado a una gloria tremenda. Usted sabe ese espectáculo cuando estos cuerpos botemos las vestiduras viejas y nos pongamos las vestiduras de la inmortalidad por causa de haber obedecido al verdadero evangelio. Eso es algo glorioso, bendecido. Esa es nuestra esperanza. Y la creación está en dolores de parto. Y tú sabes que los dolores de parto duran un tiempito, pero pronto veremos esa gloriosa manifestación. Bueno, los quiero mucho. Será hasta una próxima ocasión. Recibo que los ángeles tuyos están atentos a tu confesión, no a la mía. La mía es para mi ángel. Tú tienes tu ángel, aquí cada cual lleva su propia carga. No me pide que ore por ti, apóstol, envía ángeles a mis hijos, no. Usted se los envía allá y que ellos lo activen, porque esto es individual. Cada uno lleva su propia bendición, su propia carga, su propia confesión. Así que recibo que están escuchando esas confesiones tuyas y que le dan audiencia delante de esa gran cobertura de ángeles. Será hasta la próxima. Bendecidos con toda bendición. Abba Padre, qué gloria, bendecidos, ser privilegiados, sus escogidos, su manada pequeña. Abba Padre, nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. Nosotros
nosotros los hijos suyos ya fuimos corregidos, también disciplinados, nuestro espíritu alumbró. Somos la nueva creación, tenemos identidad, estamos en nuestra casa, nunca salimos de aquí. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Abba Padre, somos hijos escogidos, privilegiados, primicias de ese Dios vivo. Abba Padre. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. A la altura del varón perfecto, ahora con madurez. Hemos cumplido el propósito, ya Dios lo realizó. Somos hijos escogidos, su manada pequeña, privilegiados los dioses, hemos heredado el poder, cuidados por el Dios vivo, desde antes nos preparó, participamos de carne y de espíritu también. Abba Padre, qué gloria, bendecidos. Abba Padre.